palabra del Señor, mis hermanos, para esta mañana la tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice así la palabra del Señor: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Hay llamados importantes, ¿verdad? Hay llamados que nosotros esperamos, atentos, con expectación, incluso a veces con un poco de ansiedad. Como por ejemplo cuando una persona está esperando una respuesta de una entrevista de trabajo, o cuando se está esperando el resultado de una biopsia. Son llamadas expectantes. Hay otras que no le interesan mucho a la gente, no son tan importantes. Pero hay un llamado que no todos los hombres y mujeres lo desean, muchos lo ignoran, pero que es trascendente y que todos los hombres lo han tenido o lo van a tener. Y es lo que Pablo llama acá el llamamiento santo. Es el llamado más importante que puede tener una persona en la vida. Es el llamado a recibir a Jesucristo, nuestro Señor, como su Señor y Salvador. En un tiempo en que los cristianos eran perseguidos, que había muchas dificultades, Pablo alienta a Timoteo, lo trata de instruir, porque había persecución, había motivos para tener temor y también para avergonzarse. Por eso Pablo le habla de esta manera, pero aunque Pablo está en prisión, está preocupado de la vida espiritual de Timoteo y también a través de la palabra por todos nosotros. Y el tono de Pablo es íntimo, pastoral, pero urgente. No te avergüences, le dice. Y a nosotros esta mañana nos está diciendo también lo mismo, que no nos avergoncemos, que no nos rindamos ante la oposición que podamos tener, sino que sigamos adelante con valor, cumpliendo el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Así que yo quiero hablarles, hermanos queridos, esta mañana de este llamamiento santo al que se refiere Pablo. Y en primer lugar, como podemos decir que Dios nos llamó para darnos salvación. El texto es claro, dice, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no porque fuéramos buenos ni lo mereciéramos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. La Biblia, lo sabemos, nos enseña, ¿cierto?, que la salvación es por gracia de Dios, es un regalo de Dios, no es por méritos nuestros, no es nada que hayamos hecho, es fruto del propósito de Dios. Fíjense que nos dice la palabra que Él se preocupó de nosotros antes de que nosotros existiéramos. Por lo tanto, nuestra vida en esta tierra y el aliento de vida que tenemos eterno no es pura casualidad, sino que estaba en el plan de Dios para nosotros. Por eso, hermanos queridos, tenemos nosotros que recibir este llamado y actuar de acuerdo a lo que se nos dice, que para qué fuimos llamados. Cuando nosotros entendemos esto, cuando entendemos que fuimos llamados por la gracia, tenemos entonces que preocuparnos de hacer las cosas que Dios quiere. No seguir preocupándonos de los demás, lo que les parece bien a los que nos rodean, lo que digan de nosotros, sino que debemos agradar con nuestra vida a Dios. Y si agradamos a Dios, todo lo demás
está incluido. Nos van a aceptar, nos va a ir bien, vamos a salir adelante en todo lo que necesitemos. Y lo único que nos pide Dios cuando nos da salvación es depositar nuestra fe en Él. Pero también nos pide que esa fe vaya creciendo. Y va a crecer en la medida que nosotros podamos atender a su palabra, aprenderla. Es claro, Pablo, cuando le dice a los romanos que la gracia viene por el oír la palabra de Dios, no por otra cosa. Así que eso nos pide. Y la palabra del Señor nos dice que Dios nos ama de tal manera que aunque nosotros éramos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios, Cristo murió por nosotros. Ese es el llamamiento al que se está refiriendo Pablo. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la salvación consta de 3 etapas. No es solamente el momento en que rendimos nuestra vida a Cristo. No. Cuando Dios nos remite nuestros pecados y nos justifica frente al Padre, eso se llama redención. Pero ahí no termina. Después viene una segunda etapa que es la que estamos viviendo, la santificación. Todos nosotros debemos preocuparnos de eso. Y finalmente llegará la glorificación. Para allá vamos. Pero se nos olvida muchas veces a los creyentes que no basta con haber recibido a Cristo y ya estoy salvo, estoy feliz. Cuando Pablo dice, cuiden vuestra salvación con temor y temblor, con diligencia, está hablando del periodo de santificación que Dios está actuando en nosotros. Por eso debemos procurar, hermanos, la salvación, la santificación. Muchos dicen, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Como que fuera un enigma, que esto era escondido, que alguien tiene que venir a revelarlo. Y entre otras muchas cosas, es la voluntad de Dios nuestra santificación. Lo dice así textualmente Pablo a los tesalonicenses, en su primera carta, capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí ya tienen, los que no saben cuál es la voluntad de Dios. Resulta un drama para muchos cristianos que hablemos de santificación, porque creen que es apartarse totalmente del mundo. Yo ya no veo más tele, yo no voy a más a un concierto, no voy al cine, no voy al estadio. Eso creen que es la santificación, que incluye. No, si la santificación no es apartarse, no es irse como una anacoreta a una montaña perdida por allá, o un grupo de cristianos que compran un gran predio y ahí se aíslan. No, es apartarse de las corrientes del mundo, pero estando en el mundo. Jesús le dijo a sus discípulos, el campo es el mundo, porque tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que compartirlo. Entonces no se trata la santificación de apartarme del mundo, sino dejar la maldad del mundo, no seguir las corrientes. Eso es lo que nos explica la palabra. Dios desea, hermanos, nuestra santificación para poder revelarnos más de su gracia, de su esencia, de sus características, de su naturaleza divina, para que nosotros le podamos conocer más y con más autoridad podamos proclamar el Evangelio, para que tenga autoridad nuestro testimonio. Para eso, la santificación. Así cumplimos el propósito de Dios. Yo he escuchado a algunos creyentes que, llamémosle creyentes porque ellos dicen que son creyentes, asisten a la iglesia, no participan nunca en ninguna salida evangelística, en ningún culto de oración, no participan en nada, pero son cristianos porque ellos dicen que son cristianos y asisten. Y yo escuché a uno una vez que dijo, pero si ya somos salvos. Mire, yo me conformo con que Dios me dé un rinconcito nomás en el cielo. Con eso estoy listo. Y ese es un pensamiento del diablo. Porque con ese pensamiento puede extraviar el camino. ¿Ustedes a quién creen que Jesús les va a decir, nunca os conocí obradores de maldad? A gente de iglesia, porque ellos van a decir, pero Señor, si en tu nombre
nosotros profetizamos, visitamos a los enfermos, hicimos esto, lo otro. Pero no es así. Pablo nos pide que cuidemos nuestra santificación porque estamos en el proceso de la salvación. La salvación no se pierde, cierto, pero es que resulta que la salvación es un continuo. Cuando uno recibe realmente a Jesucristo, la vida se transforma, de manera que uno quiere servir al Señor, quiere participar. Y si no está ese fuego, revise si se entregó bien al Señor o no, si es salvo o no es salvo. Vamos a tener que dar cuenta de cómo respondimos a este llamado trascendental, que es recibir a Jesucristo. Él desea, hermanos, que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sean santificados. Y uno tiene el deseo de hacerlo. No es que seamos perfectos. Ni siquiera Pablo dijo que ya había alcanzado la santidad. Estaba en ese empeño. Ninguno la va a alcanzar en esta tierra. Pero está el deseo. Y nos damos cuenta cuando fallamos. Y somos los primeros que nos condenamos por lo que hicimos o por lo que no supimos controlarnos. Somos los primeros, nos redarguye nuestra propia conciencia y el Espíritu Santo también. Pero si nosotros hacemos lo malo y nos da lo mismo, revisemos nuestra relación con Dios. Revisemos si somos realmente salvos, si fuimos redimidos, porque hay un cambio, mis hermanos, hay una transformación. Ese es el propósito de Dios. Y es darnos salvación y requiere nuestra santificación para que nosotros extendamos el reino. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro se encuentra con Jesús después resucitado y él le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y cuando Pedro le contesta, ¿qué le dice el Señor? Cuida a mi rebaño, cuida a las ovejas, cuida a los corderitos. Si usted ama a Dios y ama a Jesucristo, tiene que satisfacer las necesidades de Jesucristo. ¿Y cuál es la necesidad de Jesucristo? Ahora que Él no está en esta tierra, que nosotros seamos sus ojos, sus brazos, sus manos, para abrazar al que lo necesita, su boca para predicar el Evangelio, para que cuidemos a los creyentes nuevos, para que cuidemos a los creyentes ya más maduros. ¿Se fijan? Ese es amar a Dios, satisfacer la necesidad que tiene. Por cierto, Dios es Dios y podría hacerlo sin nosotros, pero nos quiso incluir y tenemos que tomarlo en serio. Eso es, hermanos queridos, ese es el propósito de Dios para darnos salvación, para que nosotros traigamos a muchos al conocimiento de la verdad, para que muchos alcancen salvación. Eso es. Todos, sin excepción, estamos llamados. El llamamiento es para todos, mis hermanos. Todos somos sacerdotes del Rey, de reyes, embajadores. Así que mi hermano, mi hermana, Dios quiere usarte para su gloria. Todos somos necesarios. Con lo que tú sabes, con lo que tú haces, con lo que tú eres, es suficiente. Es suficiente. Tal vez hay una persona a la que ningún otro creyente va a alcanzar sino tú, por alguna razón. Y por uno ya es suficiente que tú te actives, que participes. El llamado de Dios es un asunto serio, debemos tomarlo en serio, porque vamos a tener que dar cuenta cómo lo recibimos y qué es lo que hicimos. Y ciertamente que Dios espera fruto de nosotros y que seamos para su gloria. Y así lo glorificamos, lo dijo Jesús. En esto glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y seáis así mis discípulos. ¿Somos discípulos o no somos discípulos del Señor? Sigamos aprendiendo. El Señor quiere revelarse, quiere darnos a conocer cosas grandes. Pero para eso tenemos que santificarnos. Bueno, la palabra del Señor esta mañana a través de Pablo nos llama también a no avergonzarnos del Evangelio. Avergonzarnos. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, le dice Pablo a Timoteo. Cuando Pablo escribió esta carta, había una persecución generalizada de los cristianos. Por ser cristiano,
eran encarcelados, eran muertos. Se burlaban de ellos por su moralidad distinta, porque ya no podían participar en las bacanales que usaban en ese tiempo. Y se burlaban porque ellos tenían sus grandes dioses con grandes templos y los cristianos no tenían nada de eso. Solo tenían fe en un hombre que fue crucificado como un delincuente. Entonces ellos a lo mejor cuando alguien le hablaba de eso se avergonzaban. Pablo le dice a Timoteo que no se avergüence. Y Timoteo era un pastor de una iglesia de Efeso. O sea, era un hombre entregado, un consagrado. Pero si Pablo le dice que no se avergüence porque se avergonzaba, ¿o no? Y no estar diciendo a uno que no se avergüenza que no lo haga. A alguien que nunca ha robado ni un clavo de ningún lado, le diga yo, no robes. Claro. Entonces eso, pues, hermanos queridos, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Pablo, un poquito más adelante, en esta misma carta, en el versículo 15, les dice que todos los de Asia lo abandonaron. Todos los de Asia lo habían negado ya. Claro, no querían comprometerse. Si uno es amigo de uno que está preso por revolucionario, no quiere que sepan que uno es amigo, ¿no? Porque por eso lo tomaban, por predicar el Evangelio, porque estaba en contra del emperador, porque no respetaban las normas. Pero lo abandonaron y Pablo seguía firme en la cárcel, pero preocupado de que el Evangelio siguiera avanzando, animando a Timoteo, animando a otros hermanos. Timoteo necesitaba ser animado porque era un joven. No sabemos la edad, pero se cree que era mucho menor de 30 años. Y era sensible y también estaba bajo presión de la sociedad en ese tiempo, el rechazo al Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, necesitaba que lo animaran. Además, Pablo, su mentor, estaba preso. ¿Alguno de ustedes le ha tocado visitar la cárcel? ¿Ir a ver a algún reo? ¿No? ¿Sí? Es agradable, ¿no? Lo que uno dice, no vengo más a esta cuestión. ¿Sí o no? A mí me ha tocado ir varias veces y yo me doy cuenta que es muy desagradable, muy, muy desagradable. Claro, yo como pastor no me trajinan como a los demás, pero yo veo, y a las mujeres sobre todo, y los tratan así con dureza, como que somos culpables. Uno va a ver a una persona y creen que uno también es igual que esa persona. Entonces por eso negaban a Pablo. No sea que me confundan con él. Se acobardaron, se avergonzaron. Y por eso le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences ni de mí. No se avergüence porque estaba preso. Hermanos queridos, el Evangelio nunca ha sido motivo de vergüenza. No debemos avergonzarnos. Ser un cristiano auténtico implica valentía. Valentía, especialmente cuando seguir a Cristo cuesta algo, como nuestra reputación, nuestra comodidad, nuestra libertad. Cristo sabe que somos vulnerables a sentir vergüenza. Lo sabe y por eso nos advierte con su palabra que no nos avergoncemos de Él ni de sus enseñanzas. Hoy nosotros también sufrimos presiones por callar, para callar nuestra fe. Muchas veces uno ha sentido vergüenza por la actitud de otros hermanos. ¿O no le da vergüenza cuando hacen un reportaje y muestran las peores casi fechorías de algunos pseudos cristianos? ¿Cierto? Y alguien le dice, oye, ¿y tú eres de esto? Y ahí uno como que dice, no, yo no. Yo no. Es vergüenza por lo que hacen otros, cristianos. Muchas veces la vergüenza es por las enseñanzas mismas que nosotros hemos asimilado, que son contrarias a la palabra del Señor. Por ejemplo, la homosexualidad, que está tan abierta hoy día, que todos encuentran tan normal que haya más de 50 tipos de familia. Y si uno no acepta eso, ¿pero cómo? ¿Pero qué estás pensando? Dudan hasta nuestro intelecto.
Porque ¿cómo podemos creer eso si ya está superado? Hay motivos para sentir vergüenza. Los jóvenes universitarios que se encuentran con brillanteces, que ahora no son tantas brillanteces, yo lo reconozco, cualquiera parece profesor universitario ahora, cualquiera. El nivel ha bajado, ¿para qué vamos a decir una cosa por otra? Desde la presidencia de la República para abajo, somos testigos. A los jóvenes también les pueden decir, pero tú puedes creer que Dios creó todo, que Dios nos creó a nosotros, creó lo que existe. Cuando sabemos que hay un proceso evolutivo, de ahí partió todo. Entonces los jóvenes también pueden avergonzarse de estar creyendo lo que dice la Biblia. Hay motivos, hermanos queridos. Por eso el Señor nos advierte. Tengamos cuidado. No nos avergoncemos. Estamos en la verdad. Creamos, hermanos queridos. Y si usted todavía tiene duda, bueno, trate de tener más comunión con el Señor y va a ver los resultados. Cómo Él se muestra con poder. Es impresionante, pero tenemos que hacerlo. Sí, hermanos queridos. El creyente que entiende que no hay por qué avergonzarse, tiene claro lo que el Señor dijo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Es claro, ¿no? Tal vez quienes se avergüenzan del Señor ahora van a estar entre aquel grupito en que el Señor les dice, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Hay que tomar en serio esto, hermanos. Hay que tomarlo en serio, así es. Así como un soldado no se saca el uniforme en pleno combate, ¿no? Como para decir, no, yo soy civil, no me disparen. No lo hace, ahí sigue, en la batalla. El cristiano tampoco tiene que sacarse su fe frente a la oposición. No, hermanos queridos, seamos valientes. No seamos como esos soldados que se dieron vuelta la chaqueta para salvarse. Ustedes han escuchado esa expresión, ¿no? Darse vuelta la chaqueta. Eso ocurrió en Chile. Bueno, aquí en Chile usamos ese término también, pues, darse vuelta la chaqueta. En la revolución del 91, los soldados unos tenían blanca y otros tenían azul. La chaqueta, lo que tenían. Y los que tenían la azul era blanca por dentro. Entonces algunos, para salvarse porque estaban perdiendo, sacarse la chaqueta, la dieron vuelta y se la ponían. Entonces no les disparaban a ellos porque eran de los mismos. Darse vuelta la chaqueta para salvarse es una cobardía. El Señor nos llama a ser valientes. Claro, los creyentes estamos llamados a soportar las presiones del mundo, las presiones sociales. No ceder frente a nuestras convicciones, hermanos. No ceder. En Proverbios 29-25 dice que el temor del hombre le pone trampas. El que confía en Jehová está a salvo. Las trampas, ustedes saben, son para capturar, para atrapar, para dejar inmóvil. Entonces, una trampa. La vergüenza muchas veces es producida por el temor. Pero la palabra del Señor dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Por lo tanto, no tenemos que quedar atrapados en una trampa del enemigo y dejar de crecer espiritualmente. Porque estamos llamados a ir siempre avanzando. Incluso hay cristianos que llegan a retirarse de la iglesia por vergüenza, porque le han hecho burla, o en su familia, o en su lugar cercano. No, hermanos queridos, algunos se alejan porque son como la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan la parábola del sembrador? Que había varios tipos de terreno y dice que algunas semillas cayeron en pedregales, en piedras. Entonces, como hay piedras, no alcanzaron a formar la raíz y su duración es muy corta porque no tienen raíz. Entonces viene el sol de la prueba
y se secan rápidamente. De inmediato se tropiezan. Para no avergonzarnos debemos estar en comunión con el Señor. Para no avergonzarnos debemos ser fortalecidos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y para eso, comunión. Aquí mismo, en el versículo 7, que no leímos, dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Nos da poder el Espíritu Santo para que nuestras palabras tengan autoridad. Nos da poder, hermanos queridos, para amar incluso a aquellos que se burlan de nosotros. Nos da poder para disciplinar nuestras vidas y poder caminar hacia la santidad. Eso es, ese poder que nos da el Espíritu Santo es el mismo poder que ungió a Jesús cuando se bautizó. Es el mismo poder que lo fortaleció durante su tiempo en el desierto, 40 días y 40 noches. Es el mismo poder del que nos habla Pablo, que se fortalece en nuestra debilidad. Es el mismo poder que permitió al apóstol sufrir por Cristo prisiones, golpes y la muerte por causa del Evangelio. Así que el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos da la fuerza para resistir. Ninguno se avergüence, ninguno cambie de propósito porque alguien se burló o porque alguien dijo algo. Siempre el Espíritu Santo nos fortalecerá para que no nos rindamos. Siempre no estamos solos y no van a silenciar nuestro testimonio. También la palabra del Señor esta mañana, por medio de Pablo, nos hace un tercer llamado, que es a participar de las aflicciones por el Evangelio. No de las aflicciones que pueden ser causa de lo que es normal en la vida, contratiempos que tenemos permanentemente, enfermedades, accidentes, sino por ser cristianos, por manifestar nuestra fe. Dice así, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Fíjense, hermanos, es interesante. Ni de mí, preso suyo, dice Pablo. ¿Se dan cuenta? Él está preso en una prisión romana, pero no se considera prisionero los romanos. ¿Se dan cuenta? Sino de Cristo. ¿Qué nos está diciendo con eso? Que Pablo tiene total confianza en que todo lo que ocurre está bajo el control de Dios. Y Pablo piensa, si Dios o mi Señor Jesús permite que yo esté preso es porque es necesario. Eso es lo que debemos aprender. Porque es necesario. Lo dice también Pedro, que conoció de cerca al Señor y también padeció por Él. Por un poco de tiempo es necesario pasar por diversas pruebas. Porque nuestra fe se prueba en la prueba. Así como el oro se prueba en un crisol y se le aplica fuego y se sacan todas las impurezas. Es impresionante cómo el oro resiste el fuego y se purifica. Así, la fe nuestra se purifica en la prueba, en la aflicción. Así que Pablo no considera como una derrota su encarcelamiento, sino que como un avance en el Evangelio. Así lo considera él, su encarcelamiento, una ofrenda a Dios. Y cuando él menciona aquí, ni de mí, que no se avergüence preso suyo, le menciona también su sufrimiento, para que Timoteo tome su ejemplo y tome también la parte del sufrimiento que le corresponde por el Evangelio. Eso es lo que está haciendo Pablo, animándolo con su propio ejemplo. Y esto también aplica para nosotros, hermanos. Nuestros sufrimientos no van a ser, yo creo, porque vivimos en Chile. A lo mejor si fuéramos de misioneros a otro lugar donde persiguen a los cristianos podría ser distinto, parecido a lo de Pablo. Pero nosotros no, cuando más es una burla, que alguien nos hable con prepotencia, que nos miren en menos. Pero ¿y qué importa? ¿Qué importa lo que digan los demás si somos aprobados por Dios? Eso es lo que debemos buscar. Eso, hermanos queridos.
Nuestros sufrimientos, además, no son exclusivos de nosotros. No soy yo el único que sufre. Hay muchos creyentes en todo el mundo, en toda la tierra, que están sufriendo igual y cosas mucho más difíciles, con mayor intensidad. Eso debemos pensar cuando estamos en la prueba. Que Dios lo está permitiendo porque necesito yo pasar por ahí. Fíjese que Pablo no le dice a Timoteo, evita las aflicciones, sino participa de ellas, participa de las aflicciones. Porque el sufrimiento de Cristo, por Cristo, no es un castigo, sino la marca del verdadero discípulo, que es capaz de soportar y levantarse. Eso es, hermanos queridos. No se trata tampoco de soportar la aflicción con nuestras propias fuerzas. No lo dice así, sino que dice el texto, según el poder de Dios. Necesitamos recurrir a Dios en la aflicción. Ese es el poder que nos va a capacitar para soportar la aflicción, para estar enteros, para seguir adelante. El Evangelio, hermanos queridos, nunca ha prometido ausencia de dolor. No promete eso, sino presencia de poder. Y ese poder nos va a levantar. Y en cada prueba, tenga la seguridad que Dios está formando su carácter. En cada prueba está aumentando su fe y enseñándole la dependencia de Dios. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta depender de Dios? Sobre todo, hermanos queridos, en lo económico. Confiar en que Él puede multiplicar los panes y los peces. Que Él puede cuidar nuestra ropa para que no tengamos que en 2 o 3 años comprar nada. Si hay necesidad porque está apretada la economía familiar. Dios es Dios, sigue haciendo milagros. Pero tenemos que creerle, hermanos queridos, y purificar nuestra fe en la prueba. No arrancar de ella. Dios no permite, hermanos, las aflicciones para debilitarnos, para que seamos derrotados. No, sino para fortalecernos. Sí, como ahora somos de Cristo, porque estamos en Cristo, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Se lo estoy diciendo a mi grupo discipular del Sígueme, que ya se aprendieron ese versículo. Si estamos en Cristo, nada que nos ocurra, nada, está ajeno a lo que Él sabe. Él lo permite. Y si Él lo permite, entonces glorifiquemos a Dios porque estima que soy capaz de soportar esa prueba. Y si es grande, es porque soy capaz de resistir mucho, porque nunca nos va a dar más carga de la que podamos llevar. Sí, así que si estamos en Cristo, hermanos queridos, vamos adelante con Cristo. Si Él permite que pasemos una aflicción, Él nos va a socorrer. Pablo le dice a los filipenses, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Fíjense, se nos concedió como un valor, como un mérito, que suframos. Las aflicciones por el Evangelio, hermanos, son el costo de seguir a Cristo en forma fiel. Porque el que no sigue a Cristo en forma fiel no va a tener nunca problemas. Pero los problemas vienen para los fieles. Pablo, como ya les decía, no habla de cualquier sufrimiento, los problemas que tenemos en esta tierra porque son propios de esta tierra, sino que el sufrimiento que viene por ser cristiano. Dar testimonio de Cristo siempre levanta oposición. Por lo tanto, no se asuste usted frente a eso que puede contradecirlo cuando usted está hablando del Evangelio, porque puede estar justo hablando con alguien que le hizo una pregunta, que se interesó, y viene otro y salta y empieza a portillarlo. No. Siga adelante, ignórelo. Jesús nos dice, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Si a mí se opusieron, a ustedes también se van a oponer. Es así. Hoy las aflicciones puede, como les decía, no ser prisiones, no ser cárcel, no puede ser azote, pero sí son burlas, sí son cosas que nos pueden molestar.
puede llegar a la marginación, que no hagan el vacío en el trabajo, en el colegio, que también eso molesta, también a algunas personas les duele, pero mantengámonos firmes, a eso estamos llamados. Fíjense que el verbo griego, que se traduce aquí como participa en las aflicciones, participa, la palabra griega significa literalmente sufrir juntamente con, sufrir juntamente con, o sea, nos está diciendo que implica comunión, que no estamos solos en el sufrimiento, que estamos con otros, y en el primer lugar es Cristo. Estamos sufriendo, padeciendo como Cristo padeció. Entonces, este sufrir con Cristo, por Cristo y por el pueblo de Cristo. Así que debemos internalizar eso en nuestra mente, que no estamos solos. Pedro también lo dice, hay muchos creyentes que están igual que vosotros. Y cuando sufrimos por el Evangelio, hermanos queridos, piense usted que hay una inmensa nube de testigos que lo está probando. Todos aquellos que nos antecedieron. Porque el sufrimiento compartido fortalece, ¿verdad? Así que piense siempre que no está solo. Hay otros que están con usted, principalmente Cristo. Porque las aflicciones del Evangelio solo pueden soportarse así, tomados de la mano de Cristo. Pablo le dice a Timoteo, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No le está diciendo a Timoteo que apele a su propia fuerza, a su propia voluntad, a su heroísmo, sino que apele al poder de Cristo, al poder de Dios. Así que no es algo físico, hermano, sino espiritual. La fortaleza la da Dios. Así que el secreto para soportar las aflicciones no está en una valentía natural, sino, como dice el texto, en el poder de Dios. Ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Ese mismo poder, hermanos, que nos va a mantener firmes cuando tambaleemos en nuestra fe porque algo está pasando alrededor, cuando algo nos debilita. Creamos y solicitemos a Dios ese poder. Así que, mi hermano, cuando el Evangelio te cueste algo, una relación personal, un trabajo también, o que te marginen de algo, apela al Señor. No tomes en tus manos el problema tratando de defenderte. Déjaselo al Señor. Él sabe por qué está ocurriendo eso. Y si es necesario defensa, Él te va a defender. Él pelea por nosotros. Así que el Espíritu Santo que mora en ti te va a capacitar siempre. Recuérdalo siempre que tengas alguna duda, algún temor, ganas de avergonzarte. Sufrir con esperanza y continuar dando testimonio es a lo que hemos sido llamados. Así que veamos que Pablo no invita a buscar el sufrimiento, sino a no huir de él cuando viene, por causa del Evangelio. Porque el sufrimiento es una forma de participar en el sufrimiento de Cristo, en el sufrimiento de la iglesia. Así que mi hermano, mi hermana, recuerda siempre esto, que el Evangelio por el cual hoy sufres es el mismo Evangelio que un día te va a dar una gloria eterna. Y vas a reinar con Jesucristo. Así que Pablo desde la cárcel no habla como un derrotado, sino como un hombre que ha hallado su vida, un sentido de su vida en Cristo Jesús. Así que su mensaje a Timoteo y a nosotros es claro: no te avergüences del Evangelio, participa con valor en las aflicciones, vive conforme al propósito y la gracia que has recibido, vive conforme al Evangelio, conforme al Dios que te dio salvación. Cuando entendemos que fuimos salvados y llamados por gracia, la vergüenza se convierte en testimonio, y el testimonio, el dolor en poder y la vida en un propósito claro. Tenemos una vida con propósito. Hoy Dios te invita a recordar, mi hermano, que no estás solo, que tienes un propósito, que tienes poder. Así que vive sin vergüenza, sufre con esperanza, sirve con fidelidad, porque el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que
Que el Señor les bendiga.